¿Sí me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, lo escuchamos muy bien. Creo que tiene problemas en el audio, Manuel. Creo que Ah, ya, puede ok. comenzar la presentación. Por favor, Ya, ya, ya. Muy bien. nos apoya. Muchas gracias. Ya. Bueno, primero un agradecimiento especial, pues, a Minray Latán y a todos los colaboradores, en especial también a Minray Perú con Manuel, con Andrea y con todo el grupo que siempre nos está apoyando. Bueno, me han pedido que hablemos sobre las bases físicas, aplicaciones ecográficas y los tips de las topografías. Y vamos a hacer un recorrido lo más extenso posible, en la medida de lo posible, para que se pueda entender todo lo que representan las elastografías en el uso específico de médico, ¿no? Sí. Desde hace algún tiempo estamos queriendo definir sobre el valor que tiene los procedimientos intervencionistas, ¿sí? Y el peso que tiene la elastografía y actualmente los medios de contraste y el Doppler. Estamos siempre pretendiendo, pues, llegar a tener valores cuantitativos o signos ecográficos que nos permitan disminuir otros métodos invasivos como las punciones o las biopsias para poder hacer los diagnósticos de los diferentes órganos, donde se usa principalmente la elastografía. Y ese es el objetivo de las nuevas tecnologías, tratar de conseguir esos signos que nos ayuden a disminuir. ¿Por qué se usa la elastografía para el diagnóstico médico? Pues desde hace mucho tiempo se conoce que todas esas alteraciones patológicas que producen los tumores, las inflamaciones y la propia composición y la estructura del tejido, ¿sí? Aumentan la rigidez de las lesiones, principalmente malignas. Por supuesto, entonces la elastografía puede utilizar esas características mecánicas de la elasticidad o la poca compresión de los tejidos para poder sugerir que ciertos tejidos u otros puedan tener un cierto potencial de malignidad. Bueno, hablando de neoplasias, en otras estructuras como el hígado, por ejemplo, estaríamos hablando de procesos de fibrosis que también nos ayudan a cuantificar que no son neoplásicos. Y también, digamos, en las tiroiditis de Hashimoto, en las que no se tiene nódulo visible sospechoso, también la elastografía tiene la característica de proveer información sobre la elasticidad del tejido. Bien, ¿qué es la elastografía para uso médico? Es un método con bases en la física tradicional. Ustedes tienen aquí un modelo físico normal donde se utiliza una escala de color y se utilizan modelos de compresión y descompresión elástica para poder demostrar que se puede cuantificar en alguna unidad, ya sea en kilopascales o en metros por segundo, como dice aquí este texto, para poder aplicarlo a la parte médica. Es decir, aquí estamos haciendo una elastografía cuantitativa, share wave en el hígado, y estamos utilizando las bases físicas justamente de estos modelos, es decir, una escala de color cuantificada en segmentos que nos permite determinar cuáles de ellos son más blandos y cuáles de ellos son más duros. De malignas y la fibrosis también. Vamos a comenzar entonces con el análisis de un poco de física para que se pueda entender el uso de la elastografía. Comencemos con lo que es el módulo de Young. El módulo de Young se debe a su principal inventor, que es el científico inglés del siglo XIX, Thomas Young. Este módulo de Young, sí, está representado por Esta letra, sí, la E mayúscula,
Pero también debemos recordar que existen otros módulos similares, como por ejemplo el módulo de compresibilidad con la letra K y el módulo elástico transversal que se determina con la letra G. Este módulo elástico transversal es el que se usa también en resonancia magnética y en elastografía por resonancia, y también que va vinculado con la fórmula típica del módulo de Sherwood que veremos después. Pero parece que Thomas Young tuvo sus predecesores en este físico y matemático suizo, que es el profesor Euler, ¿sí? En 1727, entonces se venía un poco más hacia atrás, y también parece que el italiano Giordano Riccati, ¿sí? En 1782 ya nos dio mucha más información sobre lo que representaba, pues, estos valores de medición de la presión, de la elasticidad, principalmente para uso en la física de la época, ¿no? Son estas tres personas las que han permitido, bajo sus investigaciones y sus fórmulas, que tengamos los módulos para uso en medicina. Este módulo de Young, también llamado módulo de elasticidad, responde a esta fórmula, en la cual el módulo de elasticidad, que lo vamos a conocer de ahora en adelante como módulo E, es igual a la presión ejercida, ¿sí? Dividido para la deformación. El módulo de Young, ¿sí? Se expresa en la unidad de kilopascales que veremos más adelante. Y básicamente, ¿sí? Es lo que nosotros estamos haciendo en relación a este gráfico con los estímulos mecánicos que se realiza a través del transductor y que van a producir la deformación o la no deformación en caso de nódulos elásticos, ¿sí? Para la cuantificación en medicina. Este módulo también responde a otra ecuación, y eso va directamente vinculado con la velocidad, porque como ustedes verán después, existen dos unidades básicas que son los kilopascales y los metros sobre segundo. En este caso, ¿sí? La densidad, el módulo de elasticidad, ¿sí? Responde a 3 veces por la velocidad de la onda de cizalamiento. Estas ondas, que es más o menos como este gráfico, es lo que hace la experiencia física del Sherwood que veremos después, y que responde a esta fórmula de aquí, esta fórmula matemática, que las vamos a dejar pues en manos de los físicos y en manos de las personas que conocen más de biomédica, para que realmente ellas son los que crean los softwares que nos permiten tener las elastografías de nuestros equipos. No podemos dejar de mencionar, sí, obviamente, a Blas Pascal, sí, un francés, quien es justamente a la parte de la elasticidad. El símbolo del Pascal es esta de aquí, PA, es una unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades, y se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre 1 metro cuadrado. El Pascal es una unidad de una medición muy pequeña. En medicina lo vamos a utilizar netamente en la medición de pequeñas estructuras, como por ejemplo la pared de las carótidas, ¿sí? En donde podemos medir el estrés por cizalamiento del complejo medio intimal, se mide en pascales. Pero eso de ahí, para poder aplicarlo a otras estructuras, a otros órganos, no es posible. Por lo tanto, se tiene que utilizar el kilopascal, porque son órganos más grandes, son distancias más grandes, es diferente transmisión de la velocidad, entonces utilizamos el kilopascal, que equivale pues a 1000 pascales, ¿no? Entonces, desde siempre hemos tenido diferentes tipos de unidades. En los Estados Unidos, por ejemplo, se utilizan valores de PSI, se utilizan valores inclusive aquí manómetros que tienen ambas unidades para hacer varias mediciones en algunos aparatos médicos. En elastografía, entonces, vamos a utilizar, ¿sí?, lo que corresponde a los kilopascales. La otra unidad que vamos a referenciar, pues es más fácil de comprender, y aquí, como en este ejemplo de la velocidad que aplicó Usain Bolt para establecer su récord mundial de los 100 metros, 9.51 segundos en el 2009, es la unidad de metros por segundo, cuyo símbolo
ustedes tienen que memorizarse es metros por segundo, y es una unidad también derivada del sistema internacional. Se comprende más fácil que pues, lo que se recorre, ¿sí? Prácticamente en una distancia bajo 1 metro en 1 segundo. Y esa es la otra unidad que se utiliza en elastografía. Bien, ¿qué tipos de elastografía existen para uso médico? Entonces, aquí tenemos unas imágenes de mi país, que es multidiverso, desde zonas muy montañosas hasta las Islas Galápagos y la parte todo del litoral y de la Amazonía, ¿no? Es un país pequeño, pero muy diverso. Así son las elastografías también. Comencemos por el primer grupo, el grupo no tan antiguo en relación al aparecimiento, pero sí uno de los primeros y más conocidos, que son las elastografías de tipo strain. Estas elastografías de tipo strain, ¿sí? Inicialmente se caracterizaban por tener un impulso mecánico. Para los que tienen experiencia, recuerden que se tenía que apretar el transductor para poder producir una deformación. Y esa deformación podía ser dada por un impulso interno, muchas veces conocido por la transmisión, por ejemplo, de los latidos de la carótida sobre la tiroides, y otras por impulso externo cuando presionábamos el transductor. Entonces, estas elastografías por strain, que significa deformación, forman uno de los grupos. Y de estos grupos, sí, apareció en el intervalo, justamente, aproximadamente en pocos años, la elastografía, sí, con impulso de la radiación acústica, que se conoce con las siglas de ARFI. Esta es muy importante, fue patentada por la casa Siemens con sus primeros equipos, muy rudimentaria, pero que dio nacimiento a uno de los equipos que más se ha utilizado en elastografía hepática, ¿sí? Que es la elastografía transient, que veremos después. El otro grupo de elastografías, paralelo aquí, como ustedes pueden ver a la elastografía, el grupo de elastografías de strain, es de elastografías Sherwave, las que aparecieron después. De las elastografías Sherwave, nosotros tenemos dos tipos principales Sherwave, cuya sigla es PSWE, y las elastografías 2D Sherwave, ¿sí? Las que incluyen un mapa de color y una estructura bidimensional para poder analizarlas. Estas, inclusive en los últimos años, han aparecido dos tipos, las que se caracterizan por tener un solo análisis del mapa de color y que se lo hace en un solo shot, y el otro que es el tiempo real, las de las elastografías en tiempo real. Y finalmente, pues también tenemos un subgrupo de elastografías que utilizan transductores volumétricos y que se conocen como las tridimensionales, que no han despegado mucho en los estudios publicados. Bien, entonces, conociendo ya los dos grandes grupos de elastografías, strain y las Sherwave, comenzaremos analizando entonces las cualitativas, las que van vinculadas muchas con la elastografía strain. Primero, las diferencias entre strain y Sherwave. Repito, los dos grupos, mientras más repitamos, para la gente que no conoce, más se concientizan los conceptos, ¿no? Esta elastografía, que es una elastografía de tensión, que inicialmente teníamos que comprimirla, actualmente se siguen utilizando las elastografías de strain, pero ya no se comprimen con el transductor, sino que utilizan otros medios de deformación elástica para poder hacer el análisis, ¿no? Entonces, estas se caracterizan por la deformación, ¿sí? Del área que vamos a analizar. En cambio, que las Sherwave se caracterizan porque la deformación produce este tipo de ondas paralelas, ¿sí? Al sitio donde estamos investigando, que se conocen como ondas Sherwave, que son las que se pueden medir. Estos son los dos grupos subtipos. Bien, estas elastografías por deformación ARFI cualitativas, ¿sí? Inicialmente se tenía que hacer una compresión por el transductor de esta manera para poder deformar al nódulo. Actualmente no se lo hace, siguen siendo strain, pero el nódulo presenta deformaciones por otro tipo de estímulos, y es lo que nosotros cuantificábamos y seguimos haciéndolo. Esta otra tipo de deformación, que era una deformación externa, se caracterizaba por calcular
el grado de deformación que tenían los nódulos, principalmente en la tiroides, por el desplazamiento inducido por la compresión causada por la pulsación de la arteria carótida. Esto de aquí prácticamente ya se ha dejado de usar y se conocían como las elastografías de impulso interno y estas las de impulso externo. Aparecieron inmediatamente pues las elastografías, ¿sí? En las cuales vamos a producir una deformación, ¿sí? En base al estímulo que sale de un transductor, lo que se conoce como el Acoustic Radiation Force Impulse, es decir, el término ARFI. Es decir, del transductor se emite unas ondas que van a producir la deformación del nódulo y eso puede ser cuantificable para posteriormente hacer nuestras mediciones. Bien, todo esto corresponde a la física y básicamente la elastografía strain se caracteriza por tener, ¿sí? El cálculo del grado de deformación o el grado de compresión, como en este ejemplo de la ley de Hooke, en el cual tenemos pues un muelle, un resorte y se puede calcular el diferencial que existe entre un estado inicial y un estado provocado por deformación o por compresión. Esto fue utilizado inicialmente, ¿sí? Para las primeras publicaciones hechas en la Universidad de Tsukuba en el 2006, la famosa, el primer trabajo, ¿sí? Del profesor Ito y del profesor Ueno. Ueno fue el que le dio un poco más de vitalidad a este estudio, y de aquí salió pues el primer monografía. Entonces, ¿cómo se basaron ellos? ¿Por qué lo hicieron? Recordemos que pues en Japón son muy famosos los sistemas antisísmicos y ellos ya tenían pues obviamente cuantificado la escala de colores en base a la deformación y calculaban pues exactamente los puntos en los cuales deben ser las estructuras antisísmicas. Se basaron en eso para que por la misma escala colorimétrica el equipo de ecografía pueda determinar, ¿sí? Cuántos se deforma un nódulo a la compresión y le daban una puntuación. Creo que todo el mundo ha utilizado este tipo de elastografías. No es que se han dejado de usar, son antiguas. Imagínense la primera publicación en 2006, pero veremos después cuáles son los verdaderos usos. Posteriormente, sí, específicamente, recuerden que esto fue hecho para un estudio en mama, para estudios básicamente en nódulos mamarios, en la primera publicación. Posteriormente aparecieron los criterios de Rago en el 2007 y que fueron más vinculados a la parte de tiroides, ¿no? El patrón de deformación de elasticidad se establecía en base a colores, desde colores que demostraban una alta elasticidad hasta coloraciones en las cuales se producían una poca elasticidad, en la cual se mostraba realmente el nódulo más duro. Esto se ha utilizado. Posteriormente también aparecieron otras, como las de Rago, clasificaciones, pero que en realidad todas apuntaban a lo mismo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una elastografía de tipo strain. Es decir, nosotros podemos a esta imagen quística puramente, podemos determinar el patrón, famoso patrón trilaminar, ¿sí? De 3 colores, que se producía en las estructuras realmente quísticas. Observen que aquí la estructura no es necesariamente completamente, sí, perdón, quística, sino que tiene una porción un poco más sólida que se representa por un área más de color más rojo, que es más duro. Todo esto era visual y de hecho teníamos que pasar a muchas otras clasificaciones para poder seguir entendiendo cómo funcionaban las elastografías cualitativas. Como les decía, en el 2007 apareció pues, los primeros criterios, y posteriormente en el 2008, en esta publicación del profesor Asteria, se establece pues otra forma más resumida, solamente en 4 categorías, pero que prácticamente significan lo mismo, desde una parte más elástica hasta una parte más dura. Todo eso era cualitativo, y lo que se pretendía pues realmente es
tener valores más cuantitativos, que es lo que veremos. Esta es una imagen ya de otro tipo de nódulo, no es un nódulo quístico, y es lo que tenemos actualmente de elastografía de tipo Stein. No necesitamos hacer la compresión con nuestro transductor, simplemente apoyamos, eso lo hacen muchas marcas de equipos, y todo esto de aquí produce pues un mapa de color, ¿sí? Que obviamente nosotros tenemos que orientarnos para darnos cuenta que predominantemente este nódulo va a ser un nódulo duro, un nódulo sólido con una pequeña área aquí central que está apareciendo en una coloración azul y que nos demuestra el mapa de color. Siempre tienen que fijarse en la escala de colores que ustedes tienen en su lado izquierdo generalmente para saber qué es lo más duro y qué es lo más blando. Entonces, este tipo de elastografías no se han dejado de usar y siguen estableciéndose dentro de los softwares de los equipos de ecografía y hay que conocer realmente los usos que se les debe dar. Bien, en el intervalo del aparecimiento, pues, de los valores de la elastografía Stein, los valores semicuantitativos, apareció este tipo de elastografía alternativa que es la llamada ARFI. Este tipo de elastografía pues se basaba, como vimos del ejemplo anterior, en que se estimula el nódulo a través de una fuerza de radiación acústica e inicialmente lo que se pretendió es darle, ¿sí?, una imagen visual, cualitativa, colorimétrica a los nódulos. Y se establecieron así 6 grados, no voy a detenerme mucho porque se ha dejado de usar bastante, y que estaban establecidos de esta manera, desde grados más homogéneos hasta grados completamente sin elasticidad. Esto permitió, si bien no se usó mucho, porque eran visuales y cualitativas y obviamente variaban entre observadores, pero permitió que a futuro esto de aquí se pueda pasar de lo cualitativo a lo semi-cuantitativo. Y eso es lo que prácticamente hemos conocido en todas las publicaciones de los últimos 15 años, 15 a 20 años, en los cuales el grado de elasticidad de formación se puede cuantificar, ¿sí?, en diversos índices que se han conocido con varios nombres, como por ejemplo el strain ratio, bien el strain ratio nódulo, el músculo nódulo, como veremos a continuación. Por ejemplo, para tiroides, sí, se ha hecho la comparación sencilla y simple entre el módulo, sí, de elasticidad, el porcentaje de deformación que se llama, que está aquí definido en un porcentaje, versus el porcentaje de una muestra ROI comparativa en el propio tejido. Esto es lo que se conoce un strain ratio comparativo de nódulo con el tejido normal. Y eso nos da acá abajo un valor, que ese es el strain ratio nódulo tejido, que es aquí en este caso es de 0.81. Pero también se ha hecho y se ha investigado en tiroides, cuál es el mismo de deformación un músculo cercano, que generalmente es el músculo esternocleidomastoideo. Y observen obviamente que la diferencia del strain ratio es aquí es diferente. Entonces, utilizar este nódulo-nódulo o este nódulo tiroides depende del tipo de investigación. Usualmente, sí, de nuestra investigación particular que hicimos de elastografía en tiroides y que ha sido publicada justamente como un white paper para Mindray, establecimos que lo mejor era pues el nódulo, utilizar el strain ratio, a pesar de que podría tener algunas dificultades cuando tenemos una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo. Este trabajo, por ejemplo, utiliza, ¿sí?, y nos dice que lo mejor para este trabajo de este autor turco, publicado en el 2019, era comparar el nódulo versus una muestra de tejido ROI en el tejido. Y así hay algunas otras publicaciones. Nosotros recomendamos el nódulo-nódulo. Este es un estudio de un profesor chino publicado en el 2019. Los profesores asiáticos publican mucho actualmente y ellos nos dan valores de lo que se llama este índice de contraste, que no deja de ser lo mismo, ¿sí?, en relación a lo que se llama como strain
ello, y nos dan niveles de corte con desvíos estándar y todo como se hace en los trabajos científicos. Y el mejor punto de corte entre benignos, que fue 1.8 y malignos 3.67, fue de 2.16. En nuestro estudio, que en cualquier momento para el que no lo disponga se lo puede compartir, las personas vinculadas con INRA y pueden enviarles, de hecho deberían, sí, a través de sus correos enviarles todo el white paper. Sí, está en 2.6. Entonces, no estamos lejos de las publicaciones que se hicieron exactamente 2 años antes. Bien, entonces, Buenas tardes, doctor Mena. Disculpe, su micrófono está desactivado. ya, ahí estamos. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, apreté alguna cosa aquí. Entonces, les decía que tan solo este valor de deformación es un punto de corte. Y ese Doctor, disculpe, tiene que compartir pantalla nuevamente. Perfecto, muchas gracias. entonces, en todas las elastografías esta elastografía es de las más investigadas, principalmente porque tiene su aplicación en el hígado, a pesar de la se conoce como ¿sí? La física del ARFI ha sido investigada en hígado, o sea que muy a través del estímulo de una sonda mecánica de 50 Hz a 4 centímetros, es una, si, sigue en costal la sonda, de emisiones finales viene dada, pueden venir otros seguros, e inclusive el metro. Para ustedes escuchar exactamente que tienen la plasticidad, tiene que ver esteatosis de práctica, que es la cual de la atenuación. Buenas tardes, mil disculpas con todos. El doctor seguro está con unos problemas técnicos. En unos minutos ya lo vamos a resolver. Muchas gracias.
The recording has stopped. Listo, doctor. Puede activar su audio y compartir pantalla nuevamente. This meeting is being recorded. Ya. Ok. Perfecto. Bien. Ya, seguimos. Entonces, estos factores físicos de la elastografía ARFI, ¿sí? Que inicialmente eran de tipo ciego, como las que utiliza el Fibroscan, pasaron a ser bidimensionales y obviamente pues fue esta idea que tuvieron inicialmente Siemens, que coloca pues, un fijo a cierta distancia que no se podía mover, no se podía ampliar, y por lo tanto tenía ciertos grados de dificultades, pero ya nos presentaba muchos valores, sí, pero teníamos la dificultad de la variación, como ustedes pueden ver, el tipo de tejido, sí, inclusive si es que había citis, realmente no se nos complicaba, si es que estábamos muy cerca de la vesícula biliar también, o de las venas suprahepáticas, entonces siempre se tuvo dificultades físicas con este tipo. Este estudio publicado en el 2016 y se midió pues esta elastografía ARFI en el agua, ¿sí? Observen aquí los valores diferentes que se podían obtener en el agua, en el aceite y en el tejido, donde la velocidad es completamente distinta. Entonces todo eso hacía que la composición, la anisotropía de los tejidos, los diferentes tejidos diferentes de músculo, de miocardio, de cerebro o otros factores fisiológicos permitían, sí, que existía un rango muy grande de diversidad de valores, ¿no? Y era comprensible porque, como ustedes pueden ver en este ejemplo, la velocidad, porque prácticamente todo esto se ha basado en la unidad de metros por segundo. ARFI se basa muchísimo en metros por segundo y tiene la posibilidad de tener unas mediciones diferentes en lo que es del sólido y en lo que es del líquido. Por lo tanto, también era otra de las dificultades. Bien, pasamos entonces luego a las elastografías cuantitativas Sherwin, que fue la siguiente evolución de las elastografías. Y eso es lo que tenemos actualmente. Tenemos las elastografías Point-Sherwin, ¿sí? Que consiste en una elastografía en la cual se emite un impulso y se estimula un nódulo y eso produce una onda transversal. Inicialmente teníamos un ROI fijo, un solo estímulo y por lo tanto pocas ondas para hacer medidas. Pero, como este ejemplo de aquí, cuando colocamos una gota y tenemos la parte de difusión de las ondas. Y luego tuvimos pues las elastografías 2D Sherwin, en la cual los estímulos que salen del transductor son múltiples. Las respuestas del nódulo, sí, o del tejido también son múltiples. Y la medición de las ondas son más numerosas, por lo tanto existe mayor cantidad de información. ¿De qué depende actualmente la calidad de estas elastografías 2D Sherwin? De el software y de la capacidad de procesamiento de toda la información digital de los aparatos. Entonces vamos a tener elastografías con unas reconstrucciones mucho más lentas y otras mucho más rápidas, y todo eso va a depender del grado de tecnología que tengan los transductores y los softwares de elastografía. Eso es lo que sucede. Muchas ondas, aquí en este caso muchas gotas sobre una porción de agua, mucha información, entonces se requiere también mucha tecnología para poder utilizar este tipo de elastografías de una manera adecuada. Entonces veremos ejemplos de las elastografías Point-Sherwin, ¿sí? Repito, la sigla es PSW. Estas elastografías han sido, después de la Transient, han sido las que más se han investigado. Estas elastografías no se han dejado de usar. Es más, aquí ustedes tienen un ejemplo de una elastografía Point-Sherwin con tecnología ARFI, ¿sí? Que nos da automáticamente todas las informaciones posibles, como ustedes pueden ver aquí. Desde el promedio, el desvío estándar, la profundidad a la que estamos utilizando, hasta película
medio que veremos después, ¿sí? Son importantes para el control de calidad. Además de que este ROI de aquí, ¿sí? Dependiendo del tipo de equipo, se puede modificar. Todo esto se nos da en tiempo real. Entonces, es algo que también hace diferencia con algunas marcas de equipo en las cuales no se tiene el tiempo real y se tiene solamente la capacidad de colocar un ROI dentro del nodo. Eso ya depende del software y de la tecnología de cada uno de los equipos. Entonces, les había mencionado lo que es el IQR. El IQR es el índice intercuartílico. Y el índice intercuartílico, o también llamado rango intercuartil, es una estimación estadística, es decir, de la dispersión. Tenemos varios valores que van a estar dados por los varios estímulos que se tiene dentro del nódulo. Por lo tanto, el programa, el índice, el rango, automáticamente va a calcular los desvíos y va a escoger justamente entre el tercer y el primer cuartil. Estas medidas sí, se eliminan dejando exactamente los valores que están muy alejados o inferiores bajo un porcentaje. Y ese porcentaje es el llamado IQR medio, que es el que debemos utilizar. Para hígado, por ejemplo, si el IQR acepta un valor menor al 30%, dependiendo del tipo de unidad que se esté utilizando. Si estamos utilizando kilopascales, el valor establecido ya en consenso, por el consenso del 2020, es que tiene que ser menor al 30%. Aquí tenemos un IQR del 9.7%, excelente. Y cuando se utiliza en metros por segundo es la mitad, es el 15%. Solamente para recordarles lo que fue publicado justamente por nosotros en relación a la elastografía de tiroides, estos valores de hígado son utilizados para tiroides, pero en la mitad de los porcentajes, ¿sí? Es decir, 15% para kilopascales y 8.2%, mnemotécnicamente un poquito más arriba del 7.5 para metros por segundo. Bien. Las elastografías actuales, como les había dicho, tienen varias también innovaciones. Por ejemplo, existen ahora estas elastografías a las cuales se les puede aplicar un mapa de color, ¿sí? Una caja de color. Este ROI es completamente móvil y completamente modificable, y la ventaja que se le puede tener a esto es que está en tiempo real. Y cuando está en tiempo real, ¿sí? Nosotros podemos obtener muchas valores en un solo shot, digamos así, en un solo instante, en el cual tendremos 4, 5, 6, 7, 8 mediciones y la máquina nos va dando automáticamente la variación. ¿Esto para qué nos sirve? Pues generalmente nos sirve para orientarnos en relación a todo lo que se puede obtener y ganar tiempo para la adquisición y para también la interpretación y nuestro informe. Entonces, estas son las llamadas elastografías híbridas, en las cuales se utilizan tecnología básicamente a base de ARFI, pero también tecnología en la cual se puede utilizar un mapa de color, utiliza un módulo de Young y se pueden hacer valoraciones automatizadas. Estos son otros ejemplos de sondas lineales que se pueden utilizar para poder, observen aquí cómo modificamos el tamaño del ROI para poder encajar dentro del nódulo, y obviamente aplicar una tecnología de 2D dentro de esta Point Sherwin para poder obtener los valores automatizados de estos nódulos. Entonces, estas son las últimas innovaciones de tecnología de elastografía que se pueden utilizar. En tiroides, de nuestra experiencia, por ejemplo, y en hígado, ¿sí? El uso del 2D Sherwin y del Point Sherwin o ARFI, o la que utiliza ARFI, básicamente no existe mucha diferencia de valores. Levemente, ¿sí? En hígado, ¿sí? Levemente, la tecnología Point Sherwin tiene valores ligeramente más altos, pero no fuera de un patrón de desvío estándar. En tiroides no es así. En tiroides realmente tenemos valores muy similares entre las dos. Pero ojo, en mama sí hay diferencia. En mama el Point Sherwin sí tiene valores significativamente más altos que el 2D Sherwin. Bien, entonces hemos analizado, pues, para recordarles las elastografías strain,
de formación. Hemos analizado las elastografías con el impulso de la radiación acústica, ARFI. Hemos analizado las tecnologías 2D Sharewave con inicio de el puntual, point Sharewave. Hemos visto las imágenes de 2D Sharewave y ahora veremos pues las específicamente vinculadas con estas siglas que se llaman 2D SWE o las tecnologías 2D Sharewave. Bien, aquí tienen algunos ejemplos. Este es un nódulo, ¿sí? Donde pueden ver la aplicación del Doppler, ya pueden imaginarse las imágenes, los bordes. Se han establecido pues varios tipos de elastografía para poder ver. Y aquí estamos aplicando pues nuestro sistema 2D Sharewave. Y los sistemas 2D Sharewave actuales se caracterizan todos por tener mapas de calidad. Y los mapas de calidad generalmente vienen dados, ¿sí? O a la izquierda o a la derecha, depende del equipo, ¿sí? Y usualmente tienen pues también una escala en la cual nos indica si es que el mapa de calidad tiene un alto porcentaje de ser muy bueno para hacer las mediciones o un bajo porcentaje dependiendo del color. En este caso está todo un mapa de color alto, positivo, y acá a la derecha ustedes tienen el mapa ya del módulo de Young, el módulo de elastografía, ¿sí? En el cual, sí, inicialmente nosotros podemos ver visualmente las zonas que corresponden a el mayor grado de fibrosidad, el mayor grado de dureza, que en este caso es periférico al nódulo, que podemos inicialmente ubicarlos por el sistema de color. Y observamos que este nódulo, por ejemplo, tiene una parte central menos dura y una parte periférica más dura. Y eso sucede en este tipo de nódulos, en este tipo de carcinoma. Es un carcinoma mamario. Y es lo que nosotros utilizamos en mama, específicamente el 2D Sharewave para poder diferenciar eso. Algunas máquinas, específicamente estas máquinas de la serie del Resona, tanto del Resona 7 como el Resona i9 y también como el Resona Futuro con el Resona 9, ¿sí? Tienen el sistema de evaluación del Shell, que justamente fue creado para eso, para evaluar las zonas periféricas de desmoplasia en los nódulos mamarios, ojo, en los nódulos mamarios, ¿sí? Versus la zona central que suele ser más necrótica o menos dura en los carcinomas. Algo que no sucede, por ejemplo, en el fibroadenoma, en el cual es completamente distinto. Existen varios mapas de calidad de marcas que son distintos, ¿sí? No se puede establecer todavía, ¿sí? Consensos en relación a mama y a tiroides. Estamos a la espera de eso, porque los valores sí son diferentes y los mapas de calidad son diferentes. En esta máquina, en esta otra máquina, que generalmente estos valores de aquí, de esta marca, de esta máquina, son muy superiores a los esperados para las diferentes marcas. Por eso estamos esperando los consensos. El único consenso que ha aparecido es el consenso del hígado del 2020. Que lo revisaremos rápidamente al final de la presentación. De las elastografías 2D Sharewave se progresó a las elastografías en tiempo real, que son estas las siglas, ¿no? Elastografías 2D SWE, RTE. Hay otras que le ponen RTE, SWE, que significa lo mismo, Real Time del Sharewave. Y aquí tiene un ejemplo de una elastografía, ¿sí? En tiempo real, con un excelente mapa de color y con los diferentes valores que se obtienen aquí. Este es un nódulo típico de tiroides con 88 kPa por sobre el nivel de corte que se pueden obtener y también en metros por segundo, ¿sí? Y acá tenemos la correlación exactamente de lo que hacíamos con el mapa inicial de nuestra presentación. Estas elastografías han sido ya investigadas en varios tipos de publicaciones, por ejemplo, esta del 2017, que comparó el tiempo real versus una simple Sharewave y obviamente concluyeron que es más precisa para diferenciar entre nódulos benignos y malignos a resultados estadísticos comparativos de las dos tecnologías. Este ejemplo de una elastografía en tiempo real, ¿sí? Realizada con nuestra máquina del Resona 7, en el cual pueden ustedes obtener una imagen de un nódulo, el mapa de color que se obtiene,
las zonas donde podemos ubicar al nódulo inicialmente ya como un nódulo que no es tan duro, posiblemente un nódulo con una elasticidad que va entre 0 y 30 según el mapa de color, es lo que nos permite ver exactamente el tipo de nódulo antes de hacer las mediciones. Y estas elastografías de aquí que se utilizan en hígado, ¿sí? Todas utilizan un mapa de color diferente para cada estructura y podemos inmediatamente ver acá las zonas de desplazamiento de los colores en base a la escala para poder determinar. Inicialmente es eso. También se tienen otros tipos de controles de calidad, como por ejemplo aquí este es el control de movimiento de respiración del paciente que se utiliza mucho para el hígado. Igual, si es que estas condiciones de las estrellitas están en menos de 4, ya los mapas indican que se tendría que repetir la muestra y es por eso que estos mapas de control de calidad, ¿sí? Incluyendo los del IQR, son los que permiten que nuestras mediciones sean las más adecuadas. Es muy importante que cuando ustedes adquieran un equipo de ecografía, no solamente es una tecnología 2D Sharewave con color, sino que tienen mapas de control de calidad y resultados automáticos. Este ejemplo, por ejemplo, es en una tiroides en el cual vamos a utilizar todos los mapas posibles de control, ¿sí? Tenemos el mapa, ¿sí? Que nos indica las zonas en las cuales no se deberían hacer mediciones, por lo tanto, la propia máquina bloquea las imágenes y las quita, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hemos utilizado una escala diferente y acá es una escala que hemos utilizado un poquito más baja. Y el objetivo es que este mapa nos indique las zonas exactamente donde nosotros debemos medir. Aparte, miren, tenemos también otro mapa, perdón, otro índice de control. Este índice, obviamente, cuando está superior al 75%, nos indica en una coloración de esta marca de la máquina del Resona 7 que es confiable, pero observen cómo en determinado momento puede estar en color rojo y acá arriba también. Es decir, la máquina mismo nos va orientando y nos diciendo, a ver, cálmese, trate de parar, retroceda, y busque el mejor sitio. Entonces, el mejor sitio no va a ser este, porque tenemos 3 estrellas de movimiento. No es correcto. El mejor sitio no va a ser este, porque tenemos un índice, ¿sí? Del 55% del RBL índice. Y si es que seguimos progresando, pues vamos a tener 75% con 4 estrellas. Y no, y mejor nos regresamos acá, ¿sí? Donde teníamos exactamente 5 estrellitas de control, un mapa completamente, el 90%, una zona solamente que nos quedó y nos dice, este es el momento de poder hacer las mediciones adecuadas en este ejemplo de tiroides, ¿no? Existen publicaciones, ¿sí? De las diferentes elastografías que se han hecho durante los últimos 10 años, comparando pues las elastografías Sharewave y las elastografías 2D Sharewave y las elastografías en real time, como se ha hecho en este caso, ¿sí? Entonces, aquí se obtienen diversos resultados, pero siempre con la tendencia a que las dos tecnologías son buenas dependiendo también del tipo de población, como por ejemplo aquí lo refieren estos autores, y también en relación al tipo de tejido. También aparecieron algunas publicaciones en el 2018 utilizando transductores volumétricos, ¿sí? Y aplicando las tecnologías 2D Sharewave, usando mapas tridimensionales y obviamente valores automatizados que se pueden obtener con esto. Realmente no he encontrado muchas publicaciones en las cuales se pueda justificar lo que dicen aquí los autores, que el 3D pues aumentó aún más la seguridad diagnóstica y disminuyó las punciones. Pienso que la disponibilidad de transductores volumétricos para poder hacer este tipo de estudios es bastante limitada, ¿sí? Como los conocemos a los volumétricos desde hace muchísimos años. Aplicándole el software de la elastografía, nos dan este tipo de imágenes tridimensionales, mapas, se ve muy bonito todo, pero realmente en la práctica creo que no llegó a despuntar tanto. Bien,
Creo que hemos revisado ya todas los tipos de elastografía que existen. Al final vamos a revisar nuevamente en unas tablitas. Y estas son últimas publicaciones en las cuales nosotros no solamente debemos pensar en el uso de la elastografía, sino que todo tiene que estar integrado. Desde una imagen bidimensional en una ecografía de próstata con un nódulo muy sospechoso, nódulo hipocogénico en la zona periférica media posterior del lado izquierdo, que tiene pues una elastografía positiva en el mapa de color, como en este caso también en este de acá, y que además se le ha aplicado Zeus, es decir, se le ha aplicado un medio de contraste donde se observa claramente el realce cambiando pues la imagen ecogénica por realce de este nódulo. Entonces, estos estudios que han sido principalmente publicados por el profesor Christopher Manaert son muy interesantes porque utilizamos tres tipos de tecnología, una excelente 2D, elastografías cuantitativas, 2D Sherwood y Zeus, con medios de contraste. También hay publicaciones en las cuales se ha pretendido estudiar el Zeus y también la elastografía para determinar principalmente las clasificaciones TIRADS 4A y 4B cuando se utiliza este tipo de TIRADS, si es que utilizan ustedes el TIRADS americano, que lo utilizamos mucho nosotros, pues no es necesario hacer mucha diferenciación, pero para que visualicen que han sido publicados ya estudios, al igual que han comparado varias marcas de varios equipos para ver si encontrar un término de consenso que hasta el momento pues no existe. Finalmente se tiene que hacer el reporte de la elastografía y las recomendaciones pues van a ser las siguientes. Primero hay que obviamente localizar la región, el área o el nódulo, obviamente describir si es que fueron solamente un área o fueron varias áreas, si es que en el hígado en qué tipo de segmento fue, en qué lóbulo fue, las medidas y los volúmenes que se deben aplicar. Luego, el tipo de elastografía que se utilizó. Obviamente, strain no lo van a utilizar en el hígado y point shear wave, por ejemplo, no lo van a utilizar ARFI en mama. El resto de elastografías como ARFI, PSW, 2D SW, que ya ustedes ya saben, ¿no? Point shear wave, 2D shear wave y 2D shear wave en tiempo real, sí deben ser mencionadas porque se utilizan prácticamente en todos los órganos, ¿sí? Principalmente hígado, mama, tiroides, próstata, riñón, de los más conocidos actualmente. El siguiente punto establecer el tipo de unidad que se utiliza y los valores. ¿Sí? Los valores únicos, medios, los rangos y las escalas. ¿Qué se utiliza más? Se utiliza más el valor medio, lo que se conoce como el IMIN. Rangos, si se utilizan rangos, por ejemplo, en hígado se utilizan muchos rangos, la regla del 4, por ejemplo, que se utiliza desde los 5 kilopascales a los 9, a los 13 y a los 17 kilopascales, por ejemplo, para hígado, según el consenso, se utilizan rangos y hay que seguir los consensos. El tipo de escala, ¿sí? Es también importante. La mayor escala que se utiliza es la que va vinculada con la escala del módulo de Young y no con el módulo de Sher. Este módulo se utiliza más comparativamente con la elastografía por resonancia magnética. No todos los equipos tienen este módulo. Por ejemplo, la serie Resona sí tiene siempre desde un inicio, desde el Resona 7, tiene la comparación del módulo G, que inicialmente es 3 veces menor que el módulo E. Exactamente, es una tercera parte. Pero no todos los equipos lo tienen. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, comparando una elastografía hepática que nos va a venir con módulo Sher, la podemos comparar, pero no con una escala E. Vamos a tener que modificar a una escala G, que es 3 veces menor, y eso nos da automáticamente estas máquinas. Los valores medios, entonces les decía que también deben ser reportados no solamente en kPa, también tienen que ser reportados en metros por segundo. La tendencia generalmente es a uno recordar más que es kPa y menos metros por segundo, pero recuerden que casi todos los valores iniciales de los estudios, principalmente con ARFI, fueron determinados de metros por segundo. Por lo tanto, tienen que ustedes establecer en su reporte en qué tipo de unidad utilizaron o si utilizaron las dos. Usualmente utilizamos las dos.
y reportamos los dos. El IQR no puede dejar de faltar en el reporte, especialmente si es que es en elastografía hepática. Y lo que se utiliza es el IQR medio, es decir, cuando utilizamos en kilopascales es menor de 30 para hígado y menor de 15% para el metros por segundo, ¿sí? Y en tiroides de la mitad, ¿no? Usualmente esto de aquí no requieren porque casi todas las máquinas le van a dar un reporte automatizado de todos los valores que ustedes midieron. Entonces, no es tan necesario que se emitan informes manuales de los en cuanto a los valores de corte del tipo del equipo, siempre es importante. Actualmente solo en hígado tenemos un consenso. Y ese consenso establece un consenso establecido para varias marcas. Por lo tanto, ya no tiene mucho que ver si una marca tiene un nivel de corte para hígado y otra no lo tiene. Tiene que aplicarse justamente al consenso y hacen falta más white papers. Sí hay publicaciones, obviamente, con valores. Nosotros tenemos una publicación amplia con los valores para tiroides, por ejemplo, con la serie Resona, pero eso no puede establecerse como un patrón como para otro equipo. Posiblemente sea considerado para que sea establecido en algún futuro consenso. ¿Qué es lo que tenemos? Tuvimos uno de tiroides, pero sin elastografía cuantitativa ni con valores por la parte de la World Federation. Tenemos el del hígado que fue publicado en 2020 y esperando otros. Y también debemos mejorar, obviamente, el control de calidad que se ha establecido, en especial para hígado, ¿no? La técnica, la posición, la distancia y a veces las sondas que se han utilizado. Entonces, nuestro reporte quedará establecido así. Ahora, para finalizar y resumir los tipos de elastografía que hemos revisado en toda esta charla de aquí, comenzaremos entonces recuerden de elastografías strain, que se conoce como SE, que son cualitativas y que son semi-cuantitativas cuando se utilizan la deformación y el strain ratio, ¿no? Es un uso bastante difundido, se siguen usando, pero son realmente diversas por el tipo de cuantificación objetiva. Las elastografías transient, ¿sí? Que son las que utilizan un punto focal cuantitativo, conocidas también como unidimensionales, que utilizan la tecnología ARFI. Obviamente están en disminución del uso por la presencia de las dos de Sherway, pero no han dejado y no dejan de usarse principalmente en la comunidad de patólogos y de gastroenterólogos. La Point-Sherway, que nace exclusivamente de esta tecnología, pero que la aplica un mapa ya 2D, específicamente la focal, se sigue investigando, y tenemos pues las variantes de 2D de Sherway, como la típica y la que tenemos con tiempo real, en la cual es lo que se está modificando cada vez más. Las que tienen ROI fijo, las que tienen ROI modificable, las que tienen ROI adaptable, todas tienen varias unidades, son varias investigaciones, es lo que más se investiga actualmente y es la que más progreso tiene, pero no quiere decir que Strain, por ejemplo, y que Point Sherway han dejado de usarse, se siguen usando. Existen exclusivas tecnologías como las que tenemos, por ejemplo, en las series Resona, principalmente de Mindray, como son las SunTouch Elastography, que tienen varios mapas de color, tienen elastografías híbridas como las que les mostré en tiempo real, integran, tenemos pocos estudios, pero son las que tecnológicamente las que se equiparan con los equipos de alta gama. Y las 3D que necesitan pues un volumétrico y como les había mencionado, tienen pocos estudios. Esto es lo que debemos esperar para todos los órganos, como por ejemplo lo publicado en el 2020, sí, por el grupo del profesor Richard Barr y sus colaboradores, en las cuales pues ya se estableció el consenso exclusivamente para hígado multimarcas. No todas las marcas fueron referenciadas en este consenso, ¿sí? Le dieron, por ejemplo, prioridades para León Sherway de Hitachi, de Siemens, ¿sí? También se dio prioridad a los dos de Sherway de Philips
de Canon, de Minray y de Supersonic. Entonces, no todas las máquinas realmente fueron consideradas, si bien no se establece en el consenso que las marcas de las máquinas son importantes, es más, establecen que ni siquiera es importante compararlas con Metavir en cuanto a lo que se refiere a lo del hígado, pero sí las imágenes es una referencia indirecta de que estas son las mejores máquinas para hígado exclusivamente, ¿no? Recordemos, pues, parecería que todo lo que parece tan simple, ¿sí? Como dice Albert Einstein, todo debe ser hecho tan simple como se pueda, pero no más simple, porque si no también perdemos el esfuerzo y el interés en aprender un poco más, como hemos intentado explicarles ahora en un tiempo razonable, pues, la física y los alcances y los tips de las principales elastografías. Bueno, muchas gracias. Realmente eso es lo pues, dar las órdenes para